Navarra encadena 6 días por encima del centenar de casos. Aunque la cifra desciende este fin de semana, hoy se notifican 127 positivos, 30 menos que ayer. La tasa de positividad también desciende, pero todavía se sitúa por encima del 5%. Sensaciones agridulces también a Arratsaldeon, buenas tardes, en la frontera con Francia. Situación excepcional entre dos países. Imagínense que son franceses, pero que su supermercado más cercano está en Navarra, o a la inversa. Esto sucede en Antzarinea, que sigue viendo cómo resienten sus ventas. Del comercio transfronterizo, hicimos mucho hincapié en explicar esta situación que tenemos en los pueblos cercanos con Francia, que es un día a día que nos pasamos la frontera como si cruzáramos la calle en cualquier ciudad. La pandemia ha llevado a que se cambien los hábitos y que gente que no conocía la montaña, por ejemplo, ahora sea un habitual. Si es muy cauto y todavía no ha dado el paso por miedo a lo que pueda pasar, les damos la solución, un curso de supervivencia. Blancas son zonas normalmente en las que vamos. Hacemos cartografías, enseñamos a manejar GPS, o sea, todo tipo de sistemas de orientación con las estrellas incluso también, todo en una actitud de aprender técnicas de supervivencia. Y con lo aprendido, cojan casco y frontal, porque también nos adentraremos en uno de los puntos más profundos de Europa sin salir de Navarra. Acompañamos a un grupo de espeleólogos a la cima de San Martín. El Beitianaitasuna tuvo en su mano sacar algún punto de su visita al Puente Genil, pero los cordobesos estuvieron más acertados en el tramo final de un encuentro marcado por la lesión del central Ander Torrico.